Fui a ver una tradición en el Palacio Real del Sultán y hoy te traigo la experiencia completa. Itu belum endless kan? Dia baru Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, me pueden llamar Michi y en este canal comparto mis experiencias aquí en Indonesia. Hoy les quiero mostrar una de las tradiciones más impresionantes aquí en Yogyakarta después del Idul Fitri y mezcla historia, cultura y realeza. Después de Ramadán llega el Idul Fitri, un momento muy importante para los musulmanes donde se celebra el fin del ayuno. En Indonesia también se le conoce como Lebaran y es cuando las familias se reúnen, viajan y celebran juntas. Pero aquí en Yogyakarta la celebración va un poquito más allá, porque aquí entra una tradición que viene directamente del sultanato de Yogyakarta. Así que alistemos nuestra mochilita y empecemos esta aventura. Ya aquí voy en camino al Keratón en moto, que normalmente dura el trayecto como de 15 a 19 minutos. Ya que en Indonesia para transporte utilizo más el Grab porque es un poco más económico. Bueno, y aquí llegamos y hablemos un poco del precio. Yo compré mi tiquete por medio de la página oficial y me costó 20.000 rupias porque soy estudiante. Y para extranjeros estaba a 30.000 rupias. Al llegar al lugar se tenía que ir a la boletería para que te dieran el cintillo, el folleto que explica la actividad y quienes participan y un cupón de descuento para la feria de comida que tenían en otra parte del Cratón. Ya aquí el Abdi Dalem nos está poniendo los tiquetes y explicándonos un poco la actividad. Tapi kalau mau keluar boleh, tapi hati-hati penuh. Tapi tidak ada apa namanya parade kan. Oh ya, ada parade yang nganter itu gunungan itu ya. Kecil gunung Di arah mana? arah masjid Aku balik maju. kanan masjid itu. Masjid Istana Keraton. Nanti tiket setelah acara lihat kereta raja. Oke. Oke, terima Oke, kasih. ya, Terima kasih. pilih versi tiket. Ya, online. Ahora que me siento, puedo como quedar mejor. Ok, mientras buscamos nuestros puestos, hablemos un poco de esta ceremonia. Se llama Garebek Sawal y es una celebración que se ha mantenido durante generaciones como una forma de agradecer, compartir bendiciones y conectar al pueblo con el sultán. Es una tradición donde se mezcla creencias islámicas con cultura javanesa, algo muy característico de Indonesia. Ahora sí ha empezado esta ceremonia y entre los protagonistas están los Brigada Prajurit. Estos son grupos de soldados tradicionales del Keratón, cada uno con uniformes diferentes, colores específicos y roles dentro de la procesión. Históricamente representaban las fuerzas del sultán, pero hoy en día, más que militares, son guardianes de la tradición. Verlos marchar es como ver una parte viva de la historia de Java. Aquí es donde aparece uno de los elementos más importantes de toda esta tradición, los Gunungan. La palabra viene de Gunung, que significa montaña en indonesio, y literalmente son montañas de comida. Están hechos con diferentes alimentos como vegetales, arroz, frutas e incluso snacks tradicionales. Pero esto no es solo decoración. Los Gunungan representan abundancia, prosperidad y bendiciones. Y algo muy importante, estas ofrendas vienen directamente del sultán, como una forma de compartir con el pueblo. Esta procesión inicia en el Keratón
y termina en la Masjid del Keratok. Íbamos medio que corriendo para ver si podíamos llegar a la Masjid rápidamente, pero vimos que ya la procesión iba de regreso, lo que nos dio a entender que nos habíamos perdido parte de esta experiencia. Aquí estoy yo literalmente mirando cómo vuelve. Y les puedo decir que hacía una calor muy grande. Y yo en verdad respeto a los Abdidaland porque ellos iban descalzos. Ya para cuando llegamos a la masjid, la gente ya había arrasado con todo. Y esto puede sonar un poquito impactante, pero como dije anteriormente, los gunungan son ofrenda para compartir con el pueblo. Entonces, después de la bendición, las personas comienzan a tomar partes de la ofrenda porque traen bendiciones y además se pueden utilizar para cocinar. Después de toda esta experiencia, seguimos explorando un poco más del lugar y fuimos al Museo Kereta Raya, donde tenían esta feria de comida muy pequeña, pero con buena comida. Aquí había música en vivo, muestras de batik y varios puestos de comida donde podías degustar desde lo más salado hasta lo más dulce. Yo decidí comer nasi kumpang, que es una comida tradicional para celebraciones aquí en Indonesia. Este plato traía arroz, ensalada, tempe, pescado salado, fideos, entre otras guarniciones. Y sin duda alguna, esta es una de mis partes favoritas: comer. También probé el klepon, que es un dulce tradicional de aquí de Indonesia, que consiste en harina de arroz glutinoso, coco y azúcar de palma por dentro. Otro plato que probé fue ketan bubuk, que es arroz pegajoso salado servido con una pizca de polvo de soja tostada y coco rallado al vapor. Y con la pancita llena hemos terminado la aventura del día de hoy. Yo en verdad espero que les haya gustado este video y que hayamos aprendido mucho acerca de la cultura javanesa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like a este video y seguirme a mis otras redes sociales. Soy Michi y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!